Bien, ya esta semana Coaniquem lanzó una nueva versión de la campaña No más fuegos artificiales, iniciativa que busca prevenir quemaduras por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, que ya se acercan. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con el doctor y fundador de Coaniquem, Jorge Rojas. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos felices de estar con ustedes y de poder compartir esta gran campaña que Coaniquem realiza ya hace muchos años, del año 1993, llamada Alto al Fuego, y ahora No más fuegos artificiales. Doctor, ¿cuál ha sido el diagnóstico en el último tiempo? Yo sé que han bajado considerablemente el caso de quemaduras, incluso desde que se promulgó la ley que lo tipifica todo como delito, pero sigue habiendo niños quemados por fuegos artificiales. Así es. Mira, aquí hay que separar dos cosas. Uno, nuestra vigilancia va desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero de cada año. Por tanto, lo que yo voy a reportar es lo que nosotros terminamos de cerrar el 6 de enero de este año 2025. Es impresionante. Respecto a la situación previa a la ley del año 2000, hemos bajado en un 91% los casos de niños con quemadura. ¿Qué significa eso? Significa que ha habido un esfuerzo gigantesco en niños entre 0 y 15 años en ese periodo de tiempo. Por tanto, hemos tenido una baja sostenida de la reducción de niños con quemadura en ese periodo. Pero recordemos que la primera ley, que era la ley 19.680 de mayo del año 2000, que estamos cumpliendo ahora, 25 años de esa ley, tipificó este delito como una falta. No comprar, no vender, no usar y distribuir a cualquier forma está penado por la ley. Pero la falta se pagaba con una multa porque lo hacía esto a través de la municipalidad, es decir, en el fondo los Claro, tribunales para los que decían esto. Entonces, el comerciante inescrupuloso decía más fácil, yo pago la multa, no tengo que pagar impuestos, nadie me le salía más fiscaliza. barato pagar la multa. Sale más barato pagar la multa. Nosotros empezamos a hablar junto con el legislativo, con el ejecutivo, hicimos una fuerza grande y logramos que se cambiara por la nueva ley que es la 21.310 de febrero del 2021. Por tanto, son 3 años. Y esta ley tuvo un impacto impresionante. Mira, tengo aquí los datos de lo que significó el cambio a nivel global. Primero, las incautaciones que se hicieron durante estos 3 años, por esta ley que ya lo manda oficialmente, no era una voluntad carabinera, lo manda, son 700.648 incautaciones. Los delitos que lograron tipificar eran 2.109 delitos y la cantidad de decomisos son enormes por detenidos y también tenemos nosotros que tenemos 796 Claro. personas detenidas por pirotecnia. O sea, sí está actuando la ley, sí Carabinero en 3 años ha hecho un trabajo increíble y eso también justifica que tengamos este porcentaje. Pero yo quiero decir dos cosas. Primero, la ley es para todo el año, no solamente para la Navidad y el Año Nuevo. Si bien en el caso de nuestros niños con quemadura, por esta causa se centran entre Navidad y Año Nuevo, por tanto es el momento más crítico que tenemos que poner acento y en los padres educar a sus hijos, no comprar, no vender, no usar y ir al servicio de urgencia más cercano. Estas lesiones son sumamente graves. El análisis que presentamos ahora cuando hicimos la inauguración de esto con presencia de la subsecretaria de Salud y el general de Carabinero encargado justamente de esta función, y nosotros dimos cuenta que las lesiones habían sido en la cara, en los ojos y en las manos, que son las 3 zonas que más secuelas dejan en los niños y que por tanto van a estar muchos años en rehabilitación en Coaniquem. Estamos tratando de mejorar la calidad de estos niños. Y lo más razonable es no usarlo, porque si van a producir un daño, es preferible que no los usemos y que denunciemos. ¿Y cómo? Algún otro estrés o a la comisaría más cercana. Este es el fenómeno que Coaniquem está preocupado de lograr. Otra Claro. cosa es que hay otro tipo de fuegos artificiales que cualquier no se mete, porque eso no es su área. Es un problema más bien delicado al crimen organizado, a Claro. la delincuencia, a las barras. Bueno, eso no es tema de Cuaniquem. Pero eso también es un tema que ellos tienen que saber que están contraviniendo la ley. Y también arriesgan cárcel, porque aquí la cárcel va entre 541 días y 5 años, Claro, fuera del doctor. decreto del cierre de los locales. Estamos hablando que una multa ya significativa. Y creemos que esto tiene un suficiente poder para tratar de inhibir a la gente. Así que si Sí. usted está en su casa y ve un volador, ve en la feria que están vendiendo, denuncie. Si en otra época del año ve fuegos artificiales que anuncian cosas negativas, vaya a denunciar y es anónima la denuncia, no va a tener represalias porque nadie va a saber que usted denunció. 133
o la comisaría más cercana es la forma de denunciar. Y esto, Carabineros tiene todo un sistema de inteligencia. Yo quedé asombrado, nunca pensé que habían hecho un trabajo tan profundo, porque tú comprendes que hacer esa cantidad de decomisos de detenidos, son muchos decomisos. Significa que hay un trabajo permanente, no solamente en los barrios conocidos donde se hace esto, hacen redada y ahí no logran hacer esto, están permanentemente todo el año haciendo esto. Sí, doctor, es que, claro, usted acaba de mencionar un hecho que es bien importante también, que está muy presente en nuestro país, que es el uso de los fuegos artificiales por el crimen organizado, por el narcotráfico. Pero ocurre que el foco es el mismo. ¿En qué sentido voy? Que cuando se lanzan estos fuegos artificiales en algunos lugares, también hay niños. Y Exactamente. están presentes ahí y pueden ser familiares de gente que está involucrada en la delincuencia, pero siguen siendo niños y tienen el mismo riesgo de los niños que están presentes cuando una familia compra de forma ilegal fuegos artificiales. Y dado que son todos iguales los niños, me gustaría, doctor, que usted también diera ejemplos de lo grave que puede ser una quemadura por un fuego Mira, artificial. voy a contar, ahora el 4 de diciembre, en Copiapó, en un partido de fútbol, un niño lesionado en un ojo por una Sí. esquilda de un fuego artificial ilegal que no entraron ahí. ¿Cómo no entraron? Hay otra ley más de estadio seguro que la vulneraron. Entonces ahora tienen que hacer una nueva forma de revisar los protocolos porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Realmente el fuego artificial tiene tres características que lo hacen gravísimo. Primero, es ingobernable. Yo lo enciendo, no sé dónde va. Segundo, ¿usted compraría un auto sin dirección y sin freno? No. No, nadie lo compraría. Y van a tener un fuego sin dirección y sin freno, mucho peor. Tenemos reportes del año pasado de incendios forestales gigantescos porque jóvenes tiraron fuego artificial en un bosque. Eso es gravísimo. Piensen en el daño medioambiental que produce. El efecto en los niños o las personas con trastorno del espectro autista es enorme. El daño a la flora, a la fauna. Hemos visto que se contamina el aire, se contamina la tierra y que ciertos lugares dejan de ser productivos. Las naves migran después del espectáculo en Valparaíso, Viña del Mar. Migran las aves y no vuelven a ese lugar. Porque también eso produce un daño ecológico tremendo. Entonces, no solamente los fuegos, si los espectáculos pirotécnicos están autorizados, tienen graves problemas medioambientales que no se resuelven con solamente el uso doméstico que la actual ley está legislando. Por eso creo que nos falta avanzar a una legislación más estricta y reemplazar la forma de entretenernos, que es un despilfarro gigantesco de plata en fines de año, cuando nosotros podríamos usar esa plata para cosas mucho mejores, o usar simplemente drones u otros medios que permitan entretener a la gente con algo que no daña tanto el medio ambiente y que a su vez tienen la gracia de que son reutilizables. Tú puedes volver a usarlo en cualquier parte y puede hacer figuras, puede hacer muchas cosas, entreteniendo a la gente de la misma manera y creo que tenemos que buscar una forma más interesante de celebrar. No es razonable. Pero lo más importante es que estos fuegos artificiales que estamos viendo contienen pólvora, una vez que se encienden nadie sabe dónde va y a mí me ha tocado, antes que existiera esta ley, recibir a un padre de familia, que un niño estaba en su casa con sus hermanos y el papá compró un volador, siguió todas las normas, lo puso a distancia, las normas de esa época, no son las actuales. El volador salió derecho, pues dobló y quemó a su hijo. Y llegó gravemente quemado a hacer su rehabilitación en Coaniqué. ¿Qué significó esto? Lloraba, me decía, productor, yo no quise quemarlo. Yo abrazando, tomando una taza de café para tranquilizarlo. Estos son hechos reales que a mí me tocaron vivir antes que existiera la ley. Ahora con la ley es más grave, porque estamos sabiendo de que ya hay una norma. Pero ¿cuál es el problema? Hay mucha gente que ha llegado a Chile en los últimos años que no conoció esta historia, aunque la Constitución establece que quien llega al país tiene que conocer todas las leyes, eso es imposible. Entonces, estas personas que llegan no saben que esto es incorrecto. Por tanto, los únicos aliados nuestros son los medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora, que sepan que los fuegos artificiales están prohibidos en todo Chile todo el año y que causan daño, causan incendios, causan muerte. Y por otra parte, pueden causar grandes mutilaciones. Yo tuve una cantidad de amputados de dedos, de manos, años atrás, antes de la ley, enorme. Y ahora eso ya no se ve. Hemos logrado bajar. Mira, tener solo 7 casos entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, con la temporada que terminó ahora en el 6 de enero del 2025. Es una cosa impensada. En otros países no lo pueden creer. Este es Doctor. un ejemplo del mundo. Sí. Sí, y por ejemplo, a usted que le tocó fundar Coaniquem, ¿cuál era la realidad, por ejemplo, en los años 80? Se lo consulto porque yo vengo de una generación en que jugábamos con la estrellita, en la que agarrábamos la pólvora, le pegábamos con una piedra para que sacara chispa.
uno no tenía idea que estaba en peligro, era muy normal. Y Bueno, yo conozco casos de gente que sí se quemó, pero leve. Por eso le hago ya. para que se cree conciencia también es bueno quizás decir cómo era antes, la gravedad de antes, para que veamos cómo ha tenido resultado esto en el último tiempo. Bueno, las quemaduras el paciente con quemadura era un desconocido. Nadie tenía conciencia que eso fuera, excepto los que trabajábamos con quemados. Yo me recibí muy joven de médico en el año 74 y comencé a trabajar y a estudiar en el Hospital Roberto del Río, después seguí en la unidad de quemados. Y nosotros veíamos que nuestros pacientes eran muchos más que el resto de las patologías, eran mucho más vulnerables. Por tanto, teníamos una población muy especial que tenía unas condiciones sociales, porque el niño también se quema dentro del hogar en un 90%, en viviendas insuficientes, que en el mismo espacio se cocina, se vive, y en invierno hace frío, están todos en la misma pieza con los factores de riesgo. Entonces, esto significó que cuando nosotros creamos Conequén, el año 79, tuvimos que empezar a levantar datos y a anotar esos datos. Y ahí nos dimos cuenta que esta era una realidad mucho más grave. Nuestro primer intento de vigilancia fue el año 1993, recién en los consultorios de la zona poniente de Santiago, y nos alarmamos la cantidad de quemados que eran. Después lo fuimos extendiendo y ahora fíjate que tenemos una vigilancia epidemiológica gigantesca. A lo largo prácticamente de todo el país tenemos más de 1.000 puntos en que nos están comunicando todos los servicios de urgencia públicos y privados de todo Chile, con el Ministerio de Salud apoyando, las clínicas privadas apoyando. Y esos datos son los datos duros que yo estoy entregando ahora. Estos datos de tener 7 casos, este puede tener más de 1.000 puntos que nos están informando todos los días si hay o no hay lesiones de quemadura que hayan llegado a ese servicio de urgencia. Pero hay muchos que no van a consultar. O sea, esto también tiene un subregistro. Es decir, no todos notifican y por otra parte no todos van a consultar. Pues yo digo, vayan a consultar, porque ese niño que no va a consultar y se quemó puede tener una grave secuela que lo va a pagar muy mal después. Después va a empezar a encogerse su mano, a deformarse su cara, o a tener dificultades. Entonces yo creo que esto es importante que sepamos que ha cambiado la realidad. Siguen siendo los líquidos calientes la principal causa de quemadura en todo Chile, especialmente la taza de té que el niño se quema cuando la mamá toma el té en brazo, o el café, o el mate, lo que quiera, con el niño en brazo. Le pega el manotazo y se quema. Esa sigue siendo la primera causa. Y el volcamiento del vidor eléctrico, que es terrible, porque antes nosotros teníamos volcadores que se abrían y se daba vuelta enteramente esto sobre el niño. Teníamos cables largos, se llevaba a la cocina, al comedor. Y no, eso ya no existe. Logramos modificar con la ayuda de la autoridad el diseño de los hervidores. Ahora todos tienen un cable corto y una Sí. sticker que quien diseñó junto con el sistema de la autoridad, y ahí sale que no, cuáles son los riesgos. Igual el volcamiento de cocina. Nosotros modificamos el diseño de las cocinas, actuando junto con la SEC. La SEC es el organismo que regula esto, Superintendencia de Electricidad y Combustible, y somos aliados, trabajamos juntos. Nosotros vemos una causa emergente, la presentamos, la conversamos y logramos que se regule eso. Y de esa manera, esta prevención también estructural, que no solo es educación, que no solo es lo que estamos haciendo, es fundamental. Y aprovecho de pasar una noticia que es muy importante. Hoy día va a ser a las 11 de la mañana el inicio de la serie del Gato Santi en NTV. A las 6, a las 11 de la mañana en NTV se presenta el primer capítulo de Santi, que dura 3 minutos y que lo hicimos con una productora muy famosa, Pan Robot, que fue la misma que ganó el Oscar con la Sí. historia de un oso. Bueno, ellos nos hicieron esto, una serie de 10 capítulos que financiamos gracias al aporte de una fundación española que nos financió toda esta producción. Son 10 capítulos que empiezan ahora y es para verlo en familia, es precioso. Ahí tenemos consejos de prevención que van a ir cambiando todas las veces y uno de ellos va a ser justamente sobre fuegos artificiales. Gato Santi es un gato bellaco que está a punto de quemarse y sus dueños son dos hermanitos, Camilo y Lucas. Y ellos en forma muy entretenida, con todo un discurso, hay todo un argumento entretenido en cada uno de estos 3 minutos, logra que el gato no lo haga y entrega un consejo, cómo evitar que el niño se queme. Así que esto es otra forma que Cuaniquén está actuando y también otra forma importante. Si alguien se quema, nosotros tenemos un servicio de WhatsApp 24/7. Este número vale la pena que lo anoten y lo tengan en su celular. Para cualquier persona en cualquier parte, sea adulto o niño, puede llamar al teléfono
que tiene este WhatsApp que está en la página web de Guaniquem. Sí. Es un número que es muy importante que lo tengamos y podemos, ojalá, ponerlo dentro de la pantalla, porque creo que es una cosa que nos puede ayudar muchísimo. Así que yo invito a que busquen en guaniquem.cl el número que tenemos para lograr que esto ¿Y ahí hay se... profesionales de la salud o está alguien que puede derivar inmediatamente quizás o apoyar o comunicar a la persona a dónde dirigirse? ¿De Lo qué que se trata, tenemos con doctor? enfermera. Esto lo recibe uno. Voy a decir cuál es el número. Ya, Más 569-3431-9987. Más 569-3431-9987. ahí está. Este es muy importante porque esto, la persona te da la indicación, dice, muéstrame la quemadura. Primero lo Ya, tranquiliza, le dice, estate tranquilo, te vamos a apoyar. ¿Qué es lo que pasa? Está muy angustiado. Dice, ahora colócale 20 minutos de agua fría corriendo al niño. Y ahí haz lo siguiente, haz eso primero. Ahora muéstrame la imagen. Y le muestra la imagen y le dice, mira, esto es muy grave, tienes que ir ahora a un servicio de urgencia. O bien, no es tan grave, puedes hacerlo de esta manera. Puedes hacer esta curación si está en un lugar apartado. ¿Qué es lo que tiene? Yo te ayudo a curarlo. Eso es fantástico. Es una ayuda 24/7 y tenemos más de 2.000 consultas hechas este año a través del SOS Guaniquem. Y la otra cosa es que este mismo número, lo repito, más 569-3431-9987, da mentoría a los que están haciendo una curación de quemadura en lugares que no tienen la competencia. Le llega un quemado a una posta rural. La no hay persona recursos a no veces. sabe qué hacerlo, no tiene recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribe este número y lo llama una enfermera, que es otra enfermera, no la misma que está dando este mensaje, de Cuaniquén. Todas son de Cuaniquén, tenemos turno 24/7. Y le dice, mira, ¿qué es lo que tiene? Yo te voy a enseñar cómo hacer la curación, cómo tienes que derivarlo, a dónde tienes que derivarlo. Pero la primera atención es fundamental. Eso depende de que ese niño tenga o no tenga una cicatriz que después va a causar un gran problema. Porque, bueno, recordemos que Cuaniquén da una atención gratuita a más de 8.000 pacientes en los centros de Santiago, Antofagasta, Puerto Montt y Concepción, Sí. más reciente. O sea, es increíble. Todas personas tienen acceso y que encima los podemos alojar y en muchos casos podemos pagar este traslado a través de la TAM o Turbus que nos regala los pasajes. O sea, el niño tiene todas las condiciones, mantiene su colegio, tiene 20 especialidades que van a trabajar en sacar adelante a ese niño, incluida, por cierto, la cirugía de reconstrucción. Entonces estamos hablando de un enfoque absolutamente global. Por eso es que lo que hace Coaniquem, que se llama incidencia pública, es actuar cambiando leyes, provocando leyes, como fue la primera ley y la segunda, que trabajamos activamente, cambiando los diseños para tener ambientes más seguros. Y también educando. También tenemos un programa de capacitación a nivel nacional a profesionales que vienen a entrenarse. Son más de 2.000 profesionales chilenos que cada año Guaniquén capacita o en su lugar de trabajo o viniendo presencialmente a cualquiera de los 4 centros. Y eso significa un aporte para mejorar el estándar de solución a nuestros pacientes. Lo único que queremos, lo que nos mueve, es que el niño sea atendido con alta dignidad, con amor y con buenos resultados por ser el quien es, no por cuánto tiene. Sin lista de espera, sin rechazo y sin cobro. Y esto es un milagro. Pero este milagro existe porque yo creo que Dios está actuando en Cuaniquén. Dios está haciendo este trabajo de ser capaces nosotros de entregar un bien para que Él tenga realmente la mejor solución y ese niño se sienta acompañado en el sufrimiento. Una cosa más terrible, estar angustiado y no saber qué hacer. Así que este es el trabajo de Comuniquem y yo creo que es muy lindo, por eso pido, sigan las indicaciones, no compren, no vendan, no usen fuegos artificiales y denuncian 133. Muy importante, doctor, que las personas tomen conciencia, que los adultos tomen conciencia. Le agradecemos, doctor Jorge Rojas, fundador de Coaniquem, por haber concedido esta entrevista. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, un abrazo grande para todos los que nos están mirando.